Les decía hace algunos minutos entre noche que hoy el programa debería ser de mucho interés para algo así como 1.200.000 largos, 1.300.000 usuarios de la salud pública representados institucionalmente en ACE. La Administración de Servicios de Salud del Estado es la institución más controlada y evaluada tal vez en toda la administración pública. ¿Saben quién lo dijo? La presidenta de ACE, Susana Muñiz. Sin embargo, el diputado Martín Lema, uno de nuestros invitados esta noche, opina lo contrario. Sospecha no solo que hay falencias en la gestión, sino que hay visos de corrupción. También nos acompaña el representante de los trabajadores en el directorio de ACE, Pablo Cabrera, que además en Twitter anunció que viene con la verdad, pero con respeto. Allí están Pablo Cabrera y el diputado Martín Lema, a quienes les agradecemos especialmente la presencia. A propósito de Twitter, cumplió Oscar Andrade. Aquí está su cuenta, director. Tenemos la cuenta de Oscar Andrade. Mirá, Connie preocupa. Tienes motivos para preocuparte. Recién arranqué. Tienes motivos para preocuparte, Conrado Hughes, porque en 2 horas Oscar Andrade supera ya largamente los 200 seguidores. Está en este momento en 229. Allí está la foto de perfil de Oscar Andrade. Hace 2 horas creó esta cuenta. Yo estoy desde el desde el viernes de tarde esperando los últimos 100 para llegar a 10.000. A 10.000 en tu cumpleaños. Mañana es el cumpleaños de Oscar Andrade. Anticipamos el saludo fraterno, Oscar. ¿Y creaste Twitter al final? No creé, creó Leandro, que si no le avisaba en la tele que lo creó, me iba a multar cuando llegue a casa. Bueno. Los gurises manejan mucho más que uno. Lo cierto es que lo vas a manejar tú, sí, luego claro. en el contenido. Sí, claro. ¿Tienes algún tuit ahora Sí, para voy el a poner programa? parte de la información que tiene que ver con la mortalidad infantil y la mortalidad materna infantil y algunos resultados de tuiteando en vivo, salud. ¿Acabas de enviar? Sí. Tuiteando en vivo Oscar Andrade, allí va a aparecer en su cuenta en este momento. Allí está Oscar Andrade. @OAndradeLayana. Perfecto, Ale, muchas gracias. @OAndradeLayana. ¿Se siguen con Conrado o no se siguen? Sí, claro. Sí, claro. Sin ningún problema. Naturalmente, bueno, muy bien. A propósito de Twitter, ¿qué querías decir, Conrado? Yo quería decir que el jueves cometí un error cuando estábamos hablando de el fundador, uno de los fundadores del Fidel, que fue el diputado de la primera época, el escritor Luis Pedro Bonavita, y dije que tenía como homenaje una calle que llega a 26 de marzo y que está en la parte de atrás, digamos, del shopping. Y me equivoqué y hoy me llamó su hijo, un médico retirado de 91 años, y no me rezongó. Amabilísimamente me dijo que esa calle homenajea a su padre, Luis Bonavita, médico nacido en 1895, que en el año 23 se recibió de médico, tuvo 4 hijos, 2 de los cuales fueron famosos médicos. Gran pluma, además. Y fue una gran pluma, director del Archivo Artigas, periodista del diario El Día, iba allí. Bueno, mira, muy bien, gracias, Conrado, por esta precisión. A propósito de redes sociales y de Twitter, hubo arenga a través de WhatsApp en respaldo a Pablo Cabrera. Si lo tengo, director, esto es lo que transitaba hoy por las redes sociales, es un pedido de respaldo al director de los trabajadores. Hoy dice Pablo Cabrera, director de ACE en representación de los trabajadores, va a estar en el programa de Canal 4, Todas las Voces, 20 y 30, debatiendo con Martín Lema por el tema ACE. Si estás de acuerdo y si podés, dice este WhatsApp que se difundió hoy, estaría bueno que le des para adelante para que pueda sacar comentarios positivos en favor de la salud pública, defender la gestión de las empresas públicas en el gobierno del Frente Amplio y además que Lema no se lleve todos los laureles, que no se los merece, dice este WhatsApp. Allí está. Vamos a ver qué opinan. Está divertido. Está divertido. Vamos a ver qué opinan Lema y Cabrera. La primera radiografía del tema ACE esta noche aquí en Todas las Voces. Misión institucional. Somos el principal prestador estatal de atención integral a la salud, con una red de servicios en todo el territorio nacional, que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y lidera el cambio del modelo asistencial de acuerdo a los postulados del Sistema Nacional Integrado de Salud. Visión institucional. Ser la organización referente en atención a la salud en nivel nacional, que promueve una atención humanizada, de acceso equitativo y que brinde un servicio de excelencia. Autoridades. Presidenta, doctora Susana Muñiz. Vicepresidente, doctor Mauricio Arduz. Vocal, contador Jorge Rodríguez Rienzi. Representante de los trabajadores, licenciado Pablo Cabrera.
Representante de los usuarios, señora Natalia Pereira. Gerente general, doctor Richard Millán. Pasé de 10.000. Pasaste 10.000. Muy bien, Connie. Pasaste los 10.000 en este momento. A veces la gente se pregunta para qué el asunto este del retorno, ¿no? De la línea de órdenes o la cucaracha, como se la conoce. Porque me permite, por ejemplo, estar en contacto directo con el productor general, Gonzalo Terra, y con el productor periodístico también, en este caso que está allí, Nicolás Núñez. Hay una importante información, delicada, información vinculada al Ministerio del Interior. Sumamente delicada, esa información vinculada al Ministerio del Interior, que le estaremos compartiendo en instantes aquí en Todas las Voces. Pablo Cabrera, buenas noches, ¿cómo le va, director? Diputado Lema, ¿qué tal, Daniel? Una vez más por acá, Un ¿cómo gusto, anda? como siempre. ¿Qué pasó con esta arenga, Cabrera? Que bueno, las redes sociales es lo que tienen. Hay que tomarlas dentro de lo que son y a veces el cuidado justamente de lo que significa las manifestaciones a favor o en contra y cómo a veces estamos viviendo en un momento donde la expresión clara no es precisamente la que se ve en las redes sociales, sino en otros lugares. O sea, hay que tomarlo con pinzas. Pero de este texto hay cuestiones en las que usted estará de acuerdo, me imagino. Porque allí dice, por ejemplo, estaría bueno que le des para adelante para que pueda sacar comentarios positivos en favor de la salud pública, defender la gestión de las empresas públicas en el gobierno del Frente Amplio. Bueno, algo creo importante, la gente da opinión de un trabajo y de una mirada también de construcción del Estado, que obviamente mucha gente la comparte, el hecho de la defensa de las empresas públicas en general y una precisión creo que es fundamental. Sí. Se sigue hablando de salud pública y esto es importante. La Administración de Servicios de Salud del Estado no es salud pública solo. Hoy tenemos el Ministerio como tal y la salud pública tiene por suerte otros efectores también importantes porque llámese hospital policial, hospital militar, mismo la prestación que da el Banco de Previsión Social también son parte de la salud pública y por lo tanto hay que precisar hoy que quien brinda los servicios del Estado es la Administración de Servicios de Salud. Bien, diputado Lema, usted también tiene su hinchada, mire que están desde hoy las redes entusiastas con su presencia. ¿Me permitís una cosa? Sí. Los laureles se lo tienen que llevar los trabajadores de la salud, que son los que sacan el sistema adelante. Y hay que defender al usuario, ni a empresas, ni a autoridades, ni a legisladores, al usuario. Y creo que eso es lo que debe llevar al debate, pero posicionar al usuario como eje, porque si no se torna en una hinchada que es mucho más de autobombo en una gestión y en definitiva hay que defender al destinatario de esa gestión. Bien, voy al Twitter. Ale Labraga está con el tuit que emitió hoy la cuenta de Todas las Voces. Ale, por favor, exactamente, adelante, Daniel, @todaslasvoces4 es nuestra cuenta. El tuit fue enviado hace un ratito y sigue allí para que ustedes participen y les preguntan lo siguiente. ¿Están satisfechos con la atención que reciben en los hospitales? Hasta ahora, 28% opina que sí, 72% opina que no. Sobre 275 participaciones, sigue abierta la encuesta, reitero, @todaslasvoces4. Óscar Andrade, primeros comentarios sobre esto. Sí, yo creo que estaría bueno que pudiéramos profundizar en un debate acerca del papel de la salud, de los avances en materia de salud y de las insuficiencias que tenemos en materia de salud. En general ahí hay un discurso que yo no comparto, que es el que coloca el concepto de década perdida, que no explica algunos resultados en materia de salud. Por ejemplo, que el Hospital de Ojos ha llegado a 67.000 operaciones de ojos y hay 30 personas por día que operan de forma gratuita las ¿Ustedes cataratas. están en la lógica de década perdida en salud, Lema? Se podía haber aprovechado mejor. Eso sin duda. Pero hablan de década perdida en salud. $1.000 millones al año que tiene ACE. Y por ejemplo, promedio de tiempo de espera, fíjense, ahora, que Andrade está con la tecnología, si encuentra los promedios de tiempo de espera de ACE, yo le hago un reconocimiento público. Sí, voy a seguir. Consultas, 5.551.278 consultas, 58.014 intervenciones quirúrgicas. Mortalidad infantil, yo no le voy a mandar a callar a Connie como la semana pasada porque no me parece, pero claramente el descenso de la mortalidad infantil está colocado en mínimos históricos, ¿no? Y ese es un resultado, y en particular en salud pública. Yo tengo acá un trabajo, que es un informe que presentan al Parlamento de la Comisión de Población y Desarrollo del año 2001. En este informe participa la Universidad Católica, participa UNICEF, participa la ANEP, participa la Universidad Católica. Y mire lo que decía este informe del año 2000.
¿no? En la mortalidad infantil, comparando el sector público con el privado, la Sociedad de Pediatría lleva la cifra de 15,9, que era la mortalidad infantil en ACE, comparado con 9,1, que era la mortalidad infantil en la CIMAC, a 20 contra 8. 20 cada 1000 nacidos en ACE contra 8 cada 1000 nacidos en salud pública. Y colocaba además que el doble de los niños con bajo peso en la salud pública, que nacían con bajo peso, eran el doble que los que nacían en... Yo le pido ahora al diputado Lema que revise este mismo dato traído a hoy. Pero, Bien, pará, sí, pero a ver, ¿cuándo vas a dar los promedios de tiempo de espera? Sí, sigo. Pero los tenés. No, quiero seguir primero. Pero dáselos a los usuarios. No querés defender al usuario. Quiero seguir. Dale los tiempos de espera. Voy a ir con Conrado porque además hay una discusión sobre este no punto. están, por eso. Antes, una consideración que hace la gente a través de las redes sociales. Se puso mucho énfasis en el descenso de la mortalidad infantil, pero entienden que se soslaya lo que ha sido en este tiempo la evolución de la ciencia médica, por ejemplo. Pero, digamos, yo no quiero enfrascarme en esto. Lo que hice el otro día fue agarrar 4 números que mostraban que el descenso de la mortalidad infantil con cifras de CEPAL en los últimos 70 años, después estuve mirando y tengo una serie que en el caso del Uruguay se remonta a la década del 15, así que ya podemos hablar de un siglo, en donde la mortalidad infantil estaba arriba de 100. Ahora, cuando llega el año 75 teníamos 48. Cuando llega el año 94, es decir, fin del gobierno del doctor Lacalle, estaba en 20, habían caído 28 en esos años, que eran 15 años. Del 94 al 2004 bajan 7 más, y entonces de 20 quedan en 13 y llegan al gobierno con 13, y en el quinquenio siguiente son 1 menos, y en el quinquenio siguiente 2 menos. Entonces, los descensos son un efecto sostenido. Los datos, el dato está equivocado. Los datos, el problema es que el dato está equivocado. El invento nuevo para dar vuelta a la baraja es comparar salud pública con salud privada. Es un problema de las velocidades. Los datos Vamos están a equivocados. volver. No era la mortalidad infantil, parece que Connie no lo revisó y sigue cometiendo el mismo error que en el programa pasado. No era 12 en el año 2009. Calculo que Lema lo sabe porque es riguroso con los datos. Le puede explicar a Connie que está equivocado y no descendió de 13 a 12. Allí está el gráfico índice de mortalidad es una infantil. aproximación revisada, todo de la debatido CEPAL sobre más esto. actualizado, si esa aproximación está corregida. Bueno, lo que 2005, estaba viendo, 2010, lo que estaba viendo, Connie, 12%. gracias. No era 12 Lo que cada estaba mil nacidos, observando Connie. es que las cifras que maneja Oscar Andrade luego ya las está subiendo online a su cuenta de Twitter. El diputado Lema preguntaba por los tiempos de espera, Pablo. Sí, los tiempos de espera para nosotros son una realidad que hay que revisar constantemente en lo que hace al proceso de construcción de los propios servicios. ¿Qué dato tiene usted sobre los tiempos de espera en cuanto a la evolución o involución en todo caso? Bueno, a ver, la canasta básica de prestaciones, que es la misma para el sector público y el privado y que todos deben compartir si se entiende que están dentro del Sistema Integrado Nacional de Salud, que es un avance fundamental en lo que ha sido la prestación precisamente sanitaria del Uruguay, habla de que uno cuando va a un servicio, un médico general no debería esperar más de 24 horas. Sí, no, eso es un decreto, sí. está la normativa. No quiere decir que sea dice, el promedio. no, no es que signifique que sea el promedio, pero se ha trabajado de acuerdo a lo que es el planteo que está dentro de este decreto en llegar a los tiempos donde realmente para los médicos generales no hay espera, para los pediatras en general no hay espera. Sí, obviamente hay que reconocer, pero es una realidad del propio sistema integrado de salud que faltan profesionales y que muchas veces la formación de los técnicos es una espera, y donde también hay que hablar de que el sistema de salud está en un proceso de 10 años y que obviamente cualquier reforma del Estado que se entienda como tal lleva un proceso de mucho más tiempo y hay que consolidarla con políticas claras y donde no es solamente revisar a un efector en particular, sino revisar cómo está funcionando el sistema. Y en este caso, los privados y los públicos, creo que en este sentido estamos trabajando bastante parecido. Si me dejás, Daniel, es un problema sobre el que hay que trabajar. Yo estuve en el Hospital del Cerro la semana pasada conversando con la directora y conversando con los médicos. Y también ofrecimos una brigada para ir a ayudar a pintar la fachada del hospital y a arreglar parte de las instalaciones. Ahora, claramente lo que te dicen es, mirá, si tenemos una dificultad, hay especialistas que no tenemos y que no vienen a trabajar a salud pública porque los salarios que ganan en esa lógica que Conrado defiende de la mercantilización de la salud, que fue lo que debatimos acá la última vez y que yo no,
Al ganar más, tenés dificultades para tener psicomotricista, para tener psicopedagogo a tiempo, y eso te genera un gran problema con la primera infancia, porque en realidad después podés ver los datos educativos en la trayectoria escolar, pero si de arranque no tenés especialista, tenés un problema. Ahora, yo 3, 4 referencias más, muy breves, ¿no? Hospital Maciel, 350 camas, bloque quirúrgico, inversión $5 millones, centro de referencia en cirugía vascular, centro de referencia en neurociencia, centro hemato-oncológico para adultos de referencia, unidad de salud mental, justo hoy que se votó la ley de salud mental. Estuvo el doctor Villar acá, ¿no? Y bueno, pudimos... Hospital Pereira Rosell, centro de referencia pediátrico nacional. El descenso de la mortalidad infantil en el Pereira Rosell es gigantesco. Tanto que es CTI neonatal y pediátrico, nuevo bloque quirúrgico, salas de buen hacer, terapia respiratoria, puedo seguir. Hospital Pasteur, remodelación del bloque quirúrgico, aumento de camas, hospital de ojos, lo decíamos recién, el hospital de Florida, podemos seguir. Lo que digo es, falta en asistencia de salud, sin duda, que se han dado pasos. Uruguay, salvo Canadá y Estados Unidos, es el país que está mejor en términos de la muerte de madres a la hora de nacimiento. En una década ha aumentado el presupuesto destinado a la salud pública, o a AS en este caso, en 180%. O sea, se llega a esa cifra de $1.000 millones. Diputado Lema, ¿usted entiende que no se nota eso? A ver, vamos a ir por partes. Primero que nada, de lo que está haciendo referencia Andrade, no tiene absolutamente nada que ver con el punto central que estamos preguntando, que es promedio de tiempo de espera, que el Ministerio de Salud Pública le solicita esos datos a los prestadores. Tan es así que hay un portal que se llama tuservicio.ui, en el cual todos los prestadores deben brindar información. Curiosamente, ACE, que funciona tan maravillosamente, es el único prestador que no está publicando. ¿Por qué pone acento en el tiempo de espera, Lema? Porque me parece sumamente importante y porque más importante que esto que manejaba. No, a ver, a mí no me gusta definir. El que tiene un problema de salud considera que su problema es importante y así lo traslada. A mí me gusta recorrer centros, hablar con pacientes, hablar con trabajadores de la salud y voy haciéndome un diagnóstico propio de cómo veo la situación. Pero a su vez, yo entiendo que Andrade, por su función, haga discursos a su referencia ideológica. Ahora, privatizaron la salud pública. Que ahora Andrade hable. ¿Privatizaron la salud pública? Sí, hay privatización de salud pública. Pero, eso pero Daniel, no lo digo, yo entiendo que lo diga para los discursos, para el público que lo sigue. Ahora a mí no me lo va a hacer. ¿Pero usted acepta eso, por ejemplo? No, obviamente que no, porque la privatización es un concepto muy claro en el cual se vendió la salud pública. Primero tenemos que entender que el Sistema Integrado Nacional de Salud es un proyecto de país diferente, una forma de atender a la gente diferente, donde uno de los conceptos claves es la complementación de servicios, entendiendo de que el recurso que hoy el país está destinando es bien importante, un 9% del PBI es un número a tener en cuenta. El hecho concreto de avanzar en cuanto, si faltan profesionales, a que de cualquiera de los dos subsectores, público o privado, se puedan complementar para avanzar, creo que esa es una de las bases centrales de esta reforma y donde estamos hablando de que hay otra calidad de atención y basta justamente recorrer el interior del país y encontrarse con que hay otra realidad, con que el ciudadano que estaba a veces más perdido, principalmente en el área rural, comenzó a tener una atención que no había tenido nunca. Evidentemente, Daniel, hay muchas cosas que mejoraron, pero hoy hablaban de tiempos de espera. Se había hecho un cálculo que era de 4,5 días en pediatría. Hoy hablaba Oscar de lo que pasa en el Cerro. Hace unos meses atrás hubo un tiempo récord en lo que hace a la consulta pediatra. 96 horas se esperó para que haya justamente una consulta pediátrica. Y había un cartel en la puerta que decía: no hay pediatras, atienden a los niños médicos generales, hay que derivarlos al Hospital Pereira Rosell. Y esta situación que en Montevideo, obviamente, bueno, se puede consultar otro centro de salud, en el interior del país es mucho más grave. Luego, más adelante, nos llegó un documento, todas las voces, de los usuarios de salud pública a nivel nacional, que habla de las carencias y de lo que ha mejorado. Y lo que allí refiere es que apenas el 27% de los médicos, de los casi 15.000 que hay, atienden en el interior del país. Y solo un 8% del Río Negro hacia arriba, Daniel. Sí, bueno, ese tema de los dos países ya lo hemos hablado. Si ustedes son colegas que están en las redacciones de los diarios, presten atención, porque en los próximos minutos les vamos a dar esa información
que seguramente contribuirá a que con esa noticia también puedan cerrar con cierta tranquilidad los diarios de esta noche. Tiene que ver con el Ministerio del Interior. ¿Decías, Sí, Oscar? hay miles de funcionarios más para atender la salud pública. Miles de funcionarios más. Si uno mira este periodo en términos del peso de lo público, el peso de lo privado, arrancamos este periodo con apenas algo más de 20.000 funcionarios públicos y llegamos a 30.000 funcionarios públicos en la salud. Yo tengo un trabajo acá que le voy a dejar después al diputado Lema, que es hospital por hospital, que relaciona tres cosas, ¿no? ¿Cuánto personal tiene el hospital? ¿Cuánta gente atiende el hospital? ¿Y qué relación entre cantidad de enfermeros, cantidad de médicos? Es aún insuficiente la cantidad que tenemos. Pero sale de la Oficina de Registro Civil. Vas a encontrar que no hay hospital que no tenga hoy una relación mayor de cantidad de enfermeros y de cantidad de médicos por la cantidad de pacientes que atienden. Entonces falta fortalecer la salud pública, no hay duda. Si todavía no alcanzamos en el gasto por paciente lo que es el gasto por paciente de las mutualistas. Pero si comparamos el gasto por paciente en salud pública y el gasto por paciente mutual en el 2004 y el gasto por paciente, este dato lo tiene el diputado Lema, en salud pública hoy con el gasto por paciente mutualista, la brecha se redujo sustancialmente. Pero no, me llama la atención lo que cambió Oscar Andrade. Es un capitalista. Está haciendo referencia a que están mejor por más cantidad de dinero. La verdad que lo que cambió, como lo teníamos el colega en la cámara. Ahora, fíjense. Toda la vida primero, defendimos más inversión pública. De gasto, cuando tenía una inversión pública raquítica, defendíamos más inversión pública. Yo respeté, quiero hacer uso de la palabra. Pero la verdad que decir que defender más inversión en la salud es ser capitalista es insólito. Que Andrade esté hablando de gasto en salud, la verdad me cambiaron nosotros Andrade. Inversión. La verdad, no, dijiste gasto. Si está el productor, que pase que dijo Andrade, dijo gasto. O sea, cambiaste ya el discurso rápidamente. Por otro lado, lo cuantitativo no te da una mejor gestión necesariamente. Sí, pero sin inversión. Y te voy a decir más y voy a complementar lo que dice Pablo para que ninguna de las dos afirmaciones es cierta. En camas de CTI propias, cuando empezó el sistema de salud en el año 2008, la reforma, había 80 camas de CTI propias de ACE. En el 2016 había 191 camas. Hay más recursos propios de ACE. Sin embargo, según el Sistema Integrado de Información Financiera, pasaron de 7,5 millones de dólares aproximadamente en el 2008 a más de 22 millones de dólares en el año 2016. Y a su vez, Daniel, déjame terminar una cosa porque se habla mucho de los convenios de complementación. Siguiendo el ejemplo de CTI, yo pedí los convenios de complementación, ya que tanto se habla de los convenios de complementación, con respecto a CTI, y solo me adjuntaron 4. Y de los 4, ninguno eran de las instituciones que más se contrataban. Entonces, se habla de la salud como un gasto y no como una inversión. Por otro lado, se cree que el mérito de la salud pública es el incremento cuantitativo. Se habla de convenios de complementación que cuando los pido los convenios no aparecen. Entonces, obviamente que en la salud está trillado un discurso que tiene mucho eslogan, pero cuando raspamos, cuando vamos a los hechos, cuando vamos al usuario, no se traslada y por eso no aparecen los tiempos de espera. Y por eso cuando vamos a la farmacia no hay ni una sola farmacia habilitada por el Ministerio de Salud. Por una Pública. alusión va a responder Pablo Cabrera y también tiene para decir Oscar Andrade. Pero antes, si me permiten, y está Conrado que quiere opinar. La jueza penal Ana Ruibal confirmó hace instantes a todas las voces que mañana tomará declaraciones a un hombre que fue detenido en estas últimas horas por amenazar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El caso fue investigado por el Departamento de Delitos Informáticos de la Dirección del Crimen Organizado, de Interpol. El hombre había hecho llegar su amenaza vía correo electrónico y la investigación permitió dar con la dirección IP, que es la que cada uno de nosotros tiene en su computadora. La jueza le dijo hace instantes a todas las voces que el caso está en etapa de investigación y se excusó por no dar más información al respecto. Allí tienen el gráfico, el ministro del Interior amenazado, está en plena investigación, lo acaba de confirmar a todas las voces la jueza de la causa, Ana Ruibal. Conrado. Yo lo que quería, porque primero, en este tema, pese a que Oscar aparece como si fuera el subsecretario de Salud Pública, el que realmente está todos los días arriba de este tema es el diputado Lema, que uno lo sigue en la prensa, lo sigue en las actuaciones parlamentarias y ha destinado tiempo y tiene cientos de preguntas sin contestar, que es redundante que yo diga que se conteste las preguntas que hace el diputado Lema en todo lo que tiene que ver con las asignaciones de empresas amigas constituidas por jerarcas de la organización, el desquicio completo y el descontrol en un descontrol literal
en materia de crecimiento de los gastos de subcontratación, que son siempre, por supuesto, fuente de preocupación y que debe ser controlado. Ahora, cuando uno, aunque no tenga valor estadístico, analiza, ¿está usted satisfecho con la atención de hospitales? Yo no voté en esta encuesta porque no me atiendo en los hospitales del sistema de ACE, pero la gente que nos contesta, y no es valor estadístico, el 72% dice que no está conforme. ¿Alguien tiene alguna duda de que se trata de gente que está con la pretensión de dañar la imagen de la salud pública? No, no es así. Es que la imagen de la salud pública se daña en tanto y en cuanto el sistema no provea la salud adecuada. Pablo Cabrera. Bueno, son varias aristas de lo mismo y creo que hay algo fundamental que quiero empezar, que es la parte hasta cultural, porque hay una construcción también de nuestra sociedad que atiende a determinados procesos. Cuando hablamos de camas de CTI, para ir a lo puntual, los gastos son mayores porque las camas cuestan más, pero además es la necesidad que hay que cubrir. Y ACE no va a dejar nunca a un paciente sin cubrir, sea en el momento que sea, y los costos en esto no importan, porque lo que primero importa es la gente, porque para eso estamos, para dar atención y dar una respuesta sanitaria en el momento que corresponda. Si se aumenta, tenemos que seguir trabajando, porque esto los trabajadores lo hemos planteado, la necesidad de seguir fortaleciendo ACE y de seguir construyendo un organismo de mayor calidad. Y dentro de esas propuestas, precisamente, la terapia intensiva es una de ellas. Nosotros pretendemos seguir aumentando lo que son las camas de CTI, ejemplo el Hospital Maciel, que es uno de los que mayores respuestas da, pero no solamente a nivel de Montevideo. Queremos que esto se siga reproduciendo a nivel del interior, porque hay una brecha también importante y que no se rompe de un día para el otro entre el norte de Río Negro y el sur de Río Negro. Cuanto más cerca de Montevideo, más calidad de atención. Y esto tiene que ver con conductas que hay que seguirlas peleando, porque el interior profundo merece tener otra clase de respuesta. Importantísimo, Daniel, para que el CONI tenga elementos que le ayuden a tener una percepción más fina. Esta es una encuesta de una de las encuestadoras más prestigiosas del medio, que acá vas a encontrar 3 columnas. Si la puedo nombrar, cifra. En la primera es entre toda la población, si piensa, yo le paso acá a Connie, ¿no?, que la salud pública mejoró o no a partir de la reforma de la salud. Entre toda la población, la mitad dice que mejoró, un 12% dice que está igual, un 22% dice que empeoró y un 20% no contesta. Pero entre los usuarios de salud pública, cuando vamos a la encuesta, no de un Twitter, sino a la encuesta de cifra de los usuarios de salud pública, tenemos que 2/3 opina que mejoró, de los que usan la salud pública. Entonces estaría bueno que prestemos oído a los que usan la salud pública y nos encontramos con que 2/3 de los usuarios dicen que mejoró la salud pública. Sí, yo escucho a los usuarios y voy a las puertas de emergencia. De hecho, al directorio de ACE no le gusta mucho que vayamos a las puertas de emergencia sin preaviso, por algo será eso. Algunas referencias que se hicieron, el incremento es general. En traslados, a pesar de tener más ambulancias, $1.700.000 aproximadamente en el 2008, según un sistema integrado de información financiera, más de $11.700.000 en el año 2016. En limpieza también se multiplicó por 5 según el sistema integrado de información financiera. Vigilancia, que bueno, producto de que creció la inseguridad, ahí puede llegar a ser más lógico, pero a su vez, y yo me hago cargo, y ahí estoy dispuesto a facilitar documentos al programa, la presidenta de ACE, el año pasado, y ahora le quiero hacer una pregunta a Pablo, a ver si la puede llegar a contestar, cuando le preguntamos por qué se da el incremento del monto de camas de CTI, dijo, no, pero quédense tranquilos, en el año 2016 se está bajando, ya lo tenemos controlado, nos responde un pedido de informes. Estaba mal lo que había respondido la presidenta de ACE. Yo lo puedo decir porque lo tengo, en la documentación me respondió. Tan es así que en el programa Tele Buen Día de Nicolás Nuño se tuvo que retractar porque estaban manejando una cifra que era totalmente equivocada. Y en ese momento se apeló a frases sensacionalistas, que hoy para mí se está apelando, con mucho respeto lo digo, pero como cuando un usuario precisa algo no se mira el costo. Entonces, como no se mira el costo, me gustaría ver si Pablo está en condiciones de comprometerse a través de ACE a financiar todos los medicamentos de alto costo que se prescriban a pacientes y procedimientos de alto costo. Porque si la vida no tiene precio y uno no mira el costo, como ha dicho la presidenta de ACE, hay que ser coherentes en los hechos, no en discursos para evadir una interrogante concreta de por qué se producen ciertos incrementos en algunas contrataciones. Yo creo que no se evade, la vida no tiene precio. Y la salud tiene que seguir avanzando en el Uruguay al ritmo que estamos avanzando.
hay costos y costos. Y insisto con el tema cultural, porque el Uruguay tiene que cambiar y mucho. Para eso nosotros estamos tratando de trabajar. ¿Cómo es eso de costos y costos, Pablo? Claro, nosotros estamos avanzando en lograr que el primer nivel de atención sea la base fundamental del sistema por una cuestión de construcción, de educación, de formar a la sociedad. Porque ¿qué pasa? Tenemos cada vez más accidentes, los accidentes claramente hoy derivan en el uso particularmente de la terapia intensiva y estos costos son costos que uno no los puede medir en el sentido de que uno tiene que dar la respuesta sanitaria. En el tema del medicamento de alto costo, esta es otra realidad porque también estamos atados a lo que es la industria farmacéutica, a la lucha general que tienen los sistemas de salud por poder acondicionar lo que son las respuestas que piden los médicos con respecto a los tipos de medicamentos que se pueden usar o no. Hay algunos que muchas veces ni están validados. Obviamente que la gente se aferra a una esperanza de que si un medicamento le puede dar una respuesta, inmediatamente lo va a buscar. Ahora, esto hay que acompasarlo con lo que es la realidad país. No se puede comparar los medicamentos de alto costo con la utilización de los CTI. ¿Qué opina la gente en el interior? Usted dale la braga, se mete cuando quiere. Usted tiene acá todo, absolutamente todo el campo es suyo para que participe desde el momento en que quiera. Pero ¿qué tienes a propósito de las redes, por ejemplo, en este momento? Sí, tenemos mucha participación a través de Twitter. Por ejemplo, algunos de ellos, Alberto Dalmás dice por acá, hospitales públicos sin gente y con plata, mutualistas desbordadas y con problemas serios de economía. También tenemos a través de Twitter a Ani Ponte, que dice, más allá de todas las falencias del sistema público, me arrepiento enormemente de haberme cambiado para el privado, que resultó ser horrible. Por acá Karen Ducase dice... En Maldonado es igual, él está hablando de la salud pública, ¿no? Igual que un privado, sacás fechas para un mes después y en emergencias demoran lo mismo que un privado. Yo le quería preguntar a Martín, porque la otra vez escuchaba a Eduardo Rubio, de Unidad Popular, hablando acerca de... Mañana se vota la investigadora, ¿no? Por eso mismo, tarde. a eso apuntaba, ¿no? Porque Eduardo dijo en su momento que los representantes del oficialismo le habían dicho que el 80% de las denuncias por allí que había respecto a ACE ya estaban encaminadas, ¿no? ¿Qué expectativas tenés vos en este caso respecto al comienzo del trabajo de la investigadora, que como bien decía Daniel, estamos a horas de que se vote? A ver, que está encaminado no es cierto. Y obviamente que la expectativa es ir a fondo. Para hacer un breve repaso, el Frente Amplio en este nuevo periodo, a pesar de todos los hechos de corrupción del año 2014, en vez de mantener el control del directorio de ACE, decidió excluir al miembro de la oposición. Hoy por hoy es casi todo el Frente Amplio, casi todo el directorio. Esto lo digo por la ausencia de control. Para mí había miedo al control. Quien recibe resultados de auditorías que solicitó el propio miembro de la oposición fui yo, porque insistí varias veces en que la presidenta de ACE, que estaba ocultando información, tenga que brindar resultados de auditorías. Lo que se está tendiendo a decir por parte del Frente Amplio es que hay muchas de las cosas que están encaminadas. Pues no es así. Hay muchos temas que en estos días se están terminando de destapar y a su vez hay informes de auditoría interna de ACE en donde constatan que en el año 2016 un gran porcentaje de los gastos de todas las unidades ejecutoras fueron observados. Se habla en un periodo entre enero y julio de 2016 en el rubro compra de 66%, esto es fresquito. Y este es un informe que lo tienen oculto. Hay unidades ejecutoras que llegaron a tener el 97% de los gastos en compras observados. Esto lo detectó una auditoría. El que inició ese proceso de auditorías fue el miembro de la oposición. A mí me causa gracia cuando la presidenta ACE dice que investigó la propia ACE. Investigó la propia ACE a instancia del miembro de la oposición que después el Frente Amplio quiso excluir. Bien, Pablo. Y después está todo el tema del amiguismo, que hay gran defensa de muchos temas. Por ejemplo, hace poco un dictamen del Tribunal de Cuentas le decía al directorio de ACE que no puede contratar a la empresa de 3 de sus jerarcas. Le tiene que decir el Tribunal de Cuentas al directorio de ACE que no puede contratar a la empresa de 3 jerarcas. Vamos a cederle el tiempo que corresponde a Pablo Cabrera, por favor. Puntualización número 1, creo fundamental. La ley de descentralización de ACE marcó claramente que hay 3 miembros que son del Poder Ejecutivo y que responden al gobierno y 2 miembros que pertenecemos a la participación social. Creo que esto fue un avance sustancial en la lucha precisamente de que en organismos como ACE existieran otras voces, otras miradas y que se pudiera compartir. ¿Miradas discrepantes? En muchos de los casos sí, no siempre estamos votando todos de la misma manera ni opinando de la misma manera. Ahora, tenemos que ver los tiempos. Nosotros hace un año
que ingresamos al directorio. Sí. Nuestro trabajo es mucho más reciente que el comienzo del periodo. Tenemos muchas cosas para revisar, hay muchas cuentas pendientes naturales que tienen que ver con qué hay que investigar, porque es, creo, fundamental el hecho de que cuando uno entiende que puede haber una irregularidad, primero pedir una investigación, que creo que esto es central, y es lo que está pasando en algunos de los temas. Se ha escuchado mucho el tema del amiguismo. Cuando uno revisa una organización como ACE, y cuando uno habla de quiénes tienen que ser los directores de ACE, son definiciones donde los trabajadores hemos peleado sistemáticamente para que se concursen los cargos. No a dedo, como dijo Muñiz. Pero no es hablar de a dedo, porque creo que esto también es un gran error para lo que es la mirada de la construcción del propio Estado. ¿Por qué? Por dos cosas. El sistema integrado de salud hoy presenta al sector público y al privado conviviendo. Si nosotros habláramos, también podríamos pedir de que se concursara quién está dirigiendo hoy a las mutualistas. ¿Por qué? Porque los fondos son públicos, el FONASA depende de la sociedad y por lo tanto tendríamos que mirarlo de que esos dineros no se pueden malgastar de cualquier manera y tendrían que rendirse cuentas de otra manera que no se rinden. Pero no solo eso, sino que avanzar en la construcción de una verdadera estructura administrativa que es muy importante, de la cual nosotros estamos peleando para que eso pueda ser una realidad dentro de ACE. Hoy la ley habilita al gobierno a definir quién entiende que tiene que estar al frente, pero al frente de una manera que tiene que ver con la consonancia del carácter político, porque si yo coloco a alguien que dirige un hospital que no tiene nada que ver, que no pretenda entender lo que es el nuevo sistema de salud, va a contrapelo de lo que es la Voy a hacer una pausa, luego el diputado Lema, Conrado que está levantando la mano, Óscar que se sale de la vaina. Quiero decirles algo importante, no sé si a mí me provocó un llamado de atención por encima de lo que merece. Lo cierto es que en la nota Banderas del Iber con respecto a Raúl Sendic, claramente está detallada la conjunción de intereses en ACE. Y eso lo dice un sector del Frente Amplio. Lo mismo dijo, o más o menos en ese tono, lo mencionó en una entrevista con Búsqueda, Eduardo Rubio, dijo: venimos siguiendo el tema desde hace tiempo. Y después de la interpelación aquella de febrero, creo, ¿no? Quedé con la inquietud de que hay un montón de cosas que no fueron respondidas, sobre todo en el tema de los traslados, los costos y la moralidad de los actos. ¿Qué dice, por ejemplo, Andrade y el propio Cabrera? Esto, voy a la pausa, y en Cuéntelo, 5 minutos estamos con todas las voces. Seguimos adelante en todas las voces. Hay una pregunta picante de Óscar Andrade al diputado Lema. Eso en instantes. Esta es la carta, vamos a repasarla, que le envió el diputado Lema a la señora presidenta de ACE, Susana Muñiz. Obtuvo respuesta, además, hay que decirlo. La señora presidenta mete la comisión del Parlamento. Bueno, pero respondió. Vamos a ver lo que preguntaba o lo que planteaba el diputado Lema en esa carta. Señora Presidenta del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, doctora Susana Muñiz, presente, de mi mayor consideración. Por intermedio de la presente, quien suscribe, representante nacional por el Departamento de Montevideo por el periodo 2015-2020, se dirige a usted a fin de solicitarle tenga bien a acceder a un intercambio público de posiciones. Motiva la presente solicitud declaraciones de prensa vertidas por usted, las cuales considero inciertas e incorrectas, llevando a la confusión a la ciudadanía y ocultando una serie de irregularidades ocurridas en el organismo que usted preside y de las cuales tenemos documentación respaldante en nuestro poder. Por lo expuesto, es que consideramos conveniente cursarle la siguiente invitación a efectos de realizar un intercambio público para ir a fondo sobre este tema y que la ciudadanía, en especial los usuarios de ACE, pueda extraer sus propias conclusiones y conocer de primera mano la situación de la administración de dicho organismo. Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, le saluda a usted muy atentamente Martín Lema, representante nacional. Bien, esta es la carta de Martín Lema. Vayamos directamente a la respuesta que obtuvo de la presidenta de ACE, Susana Muñiz. Señor representante nacional, doctor Martín Lema.
He recibido su nota con fecha de hoy en el que me invita a realizar un intercambio público acerca de varios ítems que refieren a la gestión de ACE. Quiero comunicarle por este medio que acepto vuestra amable invitación, a la vez de manifestarle que entiendo que el ámbito natural para ese intercambio es el Parlamento Nacional. Le solicito que en su calidad de presidente de la Comisión de Salud de Diputados coordine un encuentro en la referida comisión donde entiendo es natural que nuestra institución intercambie con los señores legisladores. Lamento que en su misiva sostenga que mi intención es ocultar información a la ciudadanía, puesto que nunca en mi carrera he procedido de esa forma. Usted sabe, por habernos encontrado múltiples veces en varias instancias parlamentarias, que siempre he respondido a todas las consultas e interrogantes que se me han formulado. Prueba de ello son las actas de la última interpelación, cuando contesté todas las preguntas que usted me formuló. Espero en esta oportunidad los delegados de la oposición y usted mismo me escuchen con atención, puesto que en la interpelación creo que no fui escuchada con la debida atención, pues se ausentaron de sala múltiples veces los señores representantes y usted mismo. Seguramente. Bueno, y allí sigue la nota. Bueno, seguramente por estas razones que luego de la misma usted afirmó que yo no respondí sus preguntas, cuando cualquier persona puede acceder a las actas que son públicas. A veces se nota como falta de respeto del legislador que interpela y luego se retira o se va. Vos podés repasar toda el acta. En un momento incluso me levanté para ir al baño, como le puede pasar a cualquiera en tantas horas y una jornada tan larga. Y volvió enseguida. Y algún legislador del Frente Amplio sacaba la foto de la banca y la subía a redes. Cada uno usa las herramientas que tiene. Esta es la carta de respuesta. Sí, o sea, se va para el ámbito parlamentario. En realidad ya estaba convocada. Pensábamos que era acá. Ya estaba convocada a comisión. No fue, era por el mal manejo del medicamento en el Hospital San Bois, que afectó a 200 niños. No fue porque el ministro de Salud Pública no le autorizó a ir sin la presencia del ministro. Por eso no se ha concretado, pero eso fue previo. Ahora, es la aceptación a un intercambio público sin público, porque en la comisión no puede ingresar gente. Como yo entiendo que la presidenta de ACE le está mintiendo a la ciudadanía y puntualmente a los usuarios, me parece que está bueno que esa ciudadanía y esos usuarios vean el contraste por de eso posiciones. la habíamos invitado a que estuviera aquí en Todas las Voces con usted. La pregunta... una cortita, porque brevísimo. Pablo hacía referencia si el director era del hospital o no. En el caso de Bella Unión se contrató a la empresa de 2 exdirectores del hospital, uno cuando se constituyó la empresa y otra cuando se adjudicó, nada más ni nada menos. Siguen siendo jerarcas hasta el día de hoy. Y después tengo un matiz con eso de las diferentes, de las ópticas del directorio, porque yo tengo acta del directorio y Pablo por lo general vota con la presidenta de ACE. No encontré hasta ahora un acta donde haya una discordia. Y a su vez hay que poner un matiz al tema de directores sociales, porque en la cuenta de Twitter, Pablo, tuya, aparece Frente Amplio. Y vos sos, primero que es una violación al artículo 77 de la Constitución, donde los directores de entes autónomos y servicios descentralizados no pueden expresarse políticamente. Y por otro lado, que marca una tendencia que obviamente no le está dando un punto de vista. Frente Amplio. Y eso está en la cuenta de Twitter en el momento actual. Entonces creo que ahí es donde se desvirtúa, porque se hace ver como que hay visiones distintas, pero el propio representante de los trabajadores hace referencia al Frente Amplio en su cuenta pública de redes sociales. ¿Responde, Pablo? Sí, creo que este no es el ámbito y obviamente estoy totalmente de acuerdo con que representando a los trabajadores, esto es una cuenta vieja que obviamente anteriormente tenía, la gente me conoce y sabe que he militado para el Frente Amplio y he trabajado, he formado parte de lo que han sido las campañas del Frente Amplio, pero hoy en este lugar soy representante de los trabajadores, electo por los trabajadores, y es la voz de los trabajadores la que se plasma en el directorio, y cuando se discute si la presidenta pone un tema en el cual podemos estar de acuerdo, vamos a acompañar. Si entendemos que no lo vamos a acompañar. Y esto es parte de la realidad. Insisto, nosotros hace un año que estamos trabajando y lo que hemos tratado de hacer precisamente es colocar la voz de los trabajadores, y en muchas de las cosas, como ha pasado en este tiempo, donde se han generado conflictos, y estamos acompañando a los trabajadores y a los reclamos de los trabajadores. ¿Qué pasa con eso? Hoy acaba de resolverse, porque no llegaron a un acuerdo en la DINATRA, que se ocuparán hospitales. Los funcionarios de salud pública ocuparán por lo menos 4 centros en las próximas horas. ¿Y allí cómo se para el director de los trabajadores en ACE? El director de los trabajadores de ACE se para representando a los trabajadores y discutiendo en base a los reclamos de los trabajadores. Correcto, pero ¿está de acuerdo con la ocupación? Hoy estamos en una situación de conflictividad en la cual
históricamente la Federación de Funcionarios de Salud Pública ha manifestado cuando han existido este tipo de conflictos, la llegada posible a ocupaciones de los centros, que no es la mejor herramienta, pero es una herramienta que los trabajadores ¿Usted tenemos. respalda eso? Yo acompaño... ¿Y no se da aquella lógica de estar de uno y otro lado del mostrador en este caso? No, porque es al contrario. Los trabajadores decidieron quién los representa y es la voz de los trabajadores. Y nosotros entendemos que las medidas democráticamente tomadas son las que se llevan adelante. Y esto es parte de la propia democracia y de lo que se hace, se discute, y los trabajadores tienen el derecho a seguir manifestando como entienden cuando no están de acuerdo. Si la situación actual lleva a esta conflictividad, va a haber conflictividad y se tendrá que resolver en los ámbitos como la Está propia bien. ley lo Ahora, dice. en una mesa oval, imaginemos la DINATRA, hay un sector para ACE y otro sector para los trabajadores. Esta tarde se dio esa situación. ¿Usted estaba en qué lado? No, ese también es parte de esta situación. Quienes concurren a la DINATRA son los referentes del gobierno, los referentes políticos que tienen mandato del gobierno en lo que refiere a lo que se toma como decisión. Es más, discutimos anteriormente y algunos de los puntos que fueron llevados hoy a la DINATRA, nosotros no estábamos de acuerdo. Conrado, y viene la pregunta de Óscar Andrade. El artículo 2 de la Ley de Descentralización de ACE 18.161 del 8 de agosto del 2007 dice que ACE será dirigida y administrada por un directorio compuesto de 5 miembros, quienes serán designados de conformidad con lo dispuesto por el inciso primero del artículo 187 de la Constitución de la República, que es como se llenan los entes autónomos. Cuando el Poder Ejecutivo elabore la propuesta, los directores tendrán especialmente en cuenta como condiciones personales de 2 de 5 miembros, como condiciones personales que sean representativos de los usuarios y de los trabajadores de ACE. La Constitución establece normas muy severas para dar la venia en las condiciones personales, profesionales y técnicas, y dice la ley representativos. Lo representativo quiere decir que todos los de ACE, todos los empleados de ACE, médicos, enfermeras, camilleros, porteros, administrativos, todos debieron tener la oportunidad de proponerse para ocupar un cargo, y sin embargo el Poder Ejecutivo, en una norma reglamentaria absolutamente ilegal, decidió que fuera el PIT-CNT a través de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Sí, dando 3 nombres cada uno. Sí, dando 3 nombres, pero sí, no importa. Y allí fue designado el señor Alfredo Silva, de triste memoria, que era el titular de la lista donde Pablo Cabrera, que ahora está sentado, acompañaban en las elecciones del año 14 a la senadora Constanza Moreira en las internas. Y después fue procesado. Entonces, también pasa lo mismo con el representante de los usuarios. Gracias. Tendrían que ser 1.200.000 convocados y no unos representantes del Frente Amplio adentro del orden. Lo hemos planteado y estamos totalmente de acuerdo con lo que significa continuar en el proceso de reglamentación de la ley para cómo llegar a estos lugares y ocupar estos lugares. Ahora, el Parlamento fue el que nos dio la venia, y no nos dio la venia solamente el oficialismo, porque el Partido Nacional acompañó nuestro nombre porque se entendió que lo que se presentaba estaba de acuerdo a la ley, y fue precisamente eso. Creemos que se revisó la idoneidad, la representatividad, y esto es estrictamente de acuerdo a la norma. No, y es la forma... Usted dice que está de representante y no es lo mismo ser representativo que ser el representante. El sindicato no está previsto en la Constitución ni en la ley que usted pueda hablar en nombre de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y acompañarlos en el paro ni en la ocupación. Yo no hablo en nombre de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, hablo en nombre de los trabajadores de ACE, y cuando aquí se está hablando de la conflictividad, se está hablando de una situación general de ACE, donde los trabajadores médicos y no médicos han hecho planteos, porque hemos tenido también conversaciones con el Sindicato Médico del Uruguay, donde a través de sus situaciones particulares se plasman en lo que hace a la conflictividad general, y es lo que estamos discutiendo, naturaleza, por suerte, de esta sociedad y de la democracia, donde la gente puede expresarse y pelear por lo que entiende, y el gobierno tendrá que dar respuesta de acuerdo también a algo que es fundamental. Hay una ley de negociación colectiva que es la que lleva a discutir, y por lo tanto la conflictividad. Y cuando uno habla de la representación de los trabajadores, es la voz de los trabajadores, en este caso
de los trabajadores de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, del sindicato y del resto, porque no hay una reglamentación que la ley nos diga que tengamos que ir a voto secreto para elegir a quien es el más representativo. Roberto Hernández, por favor. Gracias, Daniel. Hay otro conflicto en puerta. Mañana acampan los médicos de la emergencia 105. Denuncian falta de recursos humanos. Dicen que largas demoras. ¿En Carrasco? Sí, exactamente. Largas demoras en llegar a los domicilios, así como los traslados. Esto por la falta de recursos humanos y porque hay móviles en pésimas condiciones. Además faltan materiales y las bases de salida son irregulares. Dice que hay carencias incluso de seguridad y que no tiene el aval de bomberos. Además, están pidiendo la remoción del director del servicio. ¿Qué opina Pablo Cabrera de esto? Conocemos obviamente lo que es este problema y estamos trabajando, precisamente aquí se ha involucrado expresamente el Ministerio de Salud Pública para lograr dar una respuesta, porque obviamente que el sistema de traslado se tiene que mejorar y lo que estamos intentando y colocando precisamente todo lo que ha significado traslados a nivel general, se ha avanzado mucho en el tema de Bella Unión, que también hoy pertenece a lo que es el SAME 105, trabajar en la línea de la Ruta 5 para justamente mejorar la calidad. ¿Cuánto se ha gastado en eso, en las ambulancias? Hoy, en el caso de Bella Unión específicamente, son unos 13 millones al año con respecto a lo que tenía que significar el servicio y la mejora en la calidad que es directamente vinculada del hospital, y se trabaja especialmente en seguir mejorando. Obviamente que hay que seguir destinando recursos, los compañeros del 105 están planteando la necesidad de mejorar en la calidad y estamos totalmente de acuerdo que hay que avanzar. Hay discrepancias a la hora de la negociación y eso es parte del discutir en primera instancia con el director y se está evaluando en el directorio cuál es la mejor propuesta para avanzar, porque en realidad lo que acá se busca es dar la mejor atención a los usuarios, darle las mejores condiciones a los trabajadores y esto obviamente que lleva también recursos que hay que destinar y que obviamente ACE los tiene que pedir. 13 millones de qué decías. De pesos. ¿En Bella Unión? En Bella Unión Servicio. Pensándolo, el 105 sí. Está en más barato en Bella Unión. Desde el 105, lo está confirmando Cabrera, que cuando se contrataba, como el año pasado, a la empresa de los 3 jerarcas de ACE. Bueno, y por eso avanzamos. O sea, sí, fue un dictamen del Tribunal de Cuentas cuando la Presidente ACE, y consta públicamente, cuando la Presidente ACE decía que no habían irregularidades en el caso de que se trataba a la empresa de traslado de 3 jerarcas. Termina siendo más barato del 105. Esta confirmación, no, para mí eso confirma realmente un avance que se logró justamente en estas instancias donde tiene que entender el directorio que no siempre contratar a los jerarcas o las empresas de su jerarca más beneficioso. Un tema ahí con trabajadores, porque hay temas de trabajadores. A mí a veces me aburren cuando se habla tanto de los trabajadores porque la mejor forma de no hacer acciones concretas es hablar mucho de algo. Cuando se habla tanto de los trabajadores porque se hace poco. Y hay denuncias de trabajadores, y hay situaciones complicadas de los trabajadores. En ACE han aparecido... que en principio representa... Hay casos en donde el recibo de sueldo del trabajador es una fecha distinta de ingreso que la alta del BPS. Estos casos a mí me lo han acreditado y fueron trabajadores que se sentían... ¿Eso no justifica una denuncia? Sí, bueno, yo estoy con el tema, ACE ha reconocido la situación y ahora estoy consultando al BPS. Y eso representa un desmedro para el trabajador, de verdad. Creo que está bueno esto porque yo escucho mucho hablar de los trabajadores y me gustaría acciones concretas. Y otra cosa, Daniel, se ha escondido denuncias contra directores como en el Hospital de Ojos y se tomó por el directorio de ACE la represalia contra los trabajadores. Y a los meses, cuando tomaba repercusión pública, y lo puedo acreditar, recién ahí se le hizo la investigación administrativa a la directora denunciada. Y ahí yo me pregunto, pero en una buena, ¿dónde está el representante de los trabajadores en esos casos? En donde el directorio de ACE actúa con gran celeridad, con gran rapidez contra los trabajadores, tengo acá el sumario administrativo, y a los meses, cuando tomaba estado público, casualmente, llamémosle casualidad, una investigación administrativa. Yo tengo ahí... Primero, mucha tranquilidad en términos de la práctica. Lema hace discurso, yo también hago discurso. No, pues hace mucho. Él es diputado, yo soy dirigente sindical. Nosotros tenemos... él es diputado, yo dirigente sindical. Nosotros tenemos en la construcción un espacio de negociación colectiva con las cámaras que brindamos asistencia odontológica gratuita a 8.000 familias por año. Yo no sé qué hace Lema. Y tenemos un área de convenio que abre para trabajadores en situación de riesgo, asistencia psicológica gratuita. O sea, tenemos discurso, pero tenemos práctica concreta. O sea, hay 8.000 familias que tienen los dientes arreglados porque generamos condiciones para que los tengan. O sea, tratamos de acompañar el discurso con hacer algo.
Y nos alegra cuando, por ejemplo, tenemos condiciones de que se cayó a pedazos el hospital de Dolores. Yo no lo vi a Lema ahí, trabajar no lo vi. Nosotros tuvimos 6 meses levantando el hospital. O sea, hay discursos sobre la salud o podés hacer una práctica sobre la salud. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si vamos a discutir de la salud, y parece que discutimos de policiales, y no sobre cosas que a mí me gustaría que la teleaudiencia supiera. ¿Sabe la teleaudiencia que en el Pereira Rosell pasó a ser un centro de referencia en términos de médula ósea? O sea, todo el sistema de salud del Uruguay, trasplante de médula ósea, ¿dónde es? En el Hospital Pereira Rosell, hospital público. 300 procedimientos realizados con el estándar más alto del mundo. ¿No tenemos que estar orgullosos cuando hablamos de la salud? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a este tema de Bello Unión? Voy a referirme al tema de Bello Unión, que Lema lo ha colocado 4 o 5 veces. La contratación de, primero, punto 1, ¿no? Sistema privado de ambulancia que arman estos jerarcas. Eso ilegal no es. Punto 2, hubo un contrato que el Tribunal de Cuentas no lo objetó. No lo objetó el Tribunal de Cuentas el contrato. Punto 3, se audita el servicio y la compra. Se audita el servicio y la compra. Punto 4, hace, no otro, no el diputado Lema, no otro, entiende que hay conflicto de intereses y vuelve a pasar el tema al tribunal. Punto 4, punto 5, se hace una investigación administrativa, el Tribunal de Cuentas después pasa el fallo y se quita el contrato y se retira. O sea, pero eso es lo que pasó. Ahora, en vez de discutir cómo cumplimos metas asistenciales, por ejemplo, de que cada niño que nazca en el Uruguay, cada uno que nazca, tengamos la condición de hacerle el test para el cáncer de colon, para prevenir como política pública, tenemos una discusión que parece de policiales. Bien, vamos a tratar de equilibrar los tiempos, Oscar, para que todos podamos participar más o menos en lo cambiaron a Andrade, es otro Andrade. Ahora no solamente defiende a los empresarios, sino que defiende a la empresa de los 3 jerarcas de ACE. No defendí a la empresa, no entendí. Es otro Andrade. No tengo problema de que no hayas entendido. Lo que explico es cómo surge el tema, para que todo el mundo sepa. Dime de qué alardeas y te diré de qué adoleces. No precisás ese No te hice autobombo una pregunta. de cuánto hacemos los trabajadores. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre vos y Pero yo? capaz que tenés algo marcar hecho una. ahí. Yo no preciso hacer carrera ni política, ni sindical, ni a nada, a costa de los trabajadores que se levantan a las 5 de la mañana a laburar. Nunca lo voy a hacer, nunca voy a entrar en ese discurso simplista, ni me vas a ver en una tarima arengando, porque la mejor forma de representar a un trabajador es con acciones concretas. Y trabajador es el que en este momento está laburando. Alguien te dio el dictamen de que vos sos el juez de cómo se representa a los trabajadores. Es que el trabajador... ¿Y dónde sacaste eso? La posibilidad de tener sentencia. ¿Pero vos te pensás que un trabajador no, pero te estoy preguntando, ¿a partir de qué sacaste la sentencia de que vos sos el juez que define quién representa y quién no? En el mismo discurso de autobombo. Pero de verdad, en el mismo ¿quién te dio ese aval? En el mismo discurso. No se están escuchando, no se están escuchando. No, pero me pasó muy raro. Un minuto, Oscar, sí. Bella Unión, ¿querés hablar de Rivera, del desvío de recursos? Hablamos de Rivera. ¿Querés hablar de Melo, que se contrataba la unipersonal para publicidad? 140.000 pesos por mes. Fíjate cuánto ganan muchos trabajadores, fíjate cuánto ganaba el publicista del hospital de Melo. Pero cómo no voy a hablar de Bella Unión, que había un piso de tierra en la cocina. Bueno, no te pongas... sí, decía... Gracias. Pero estás cambiado. Gracias, Lema, por favor. Decía... Mal, bien o regular, deciden su propio destino y las organizaciones son sus afiliados y la gente elige. Entonces, acá, primer punto que es fundamental, los trabajadores tienen su representación electa y tienen la voz, y hay asambleas democráticas donde la gente discute y resuelve lo que entiende. El representante de los trabajadores sentado en el directorio, en el caso de las compañeras, justamente garantizó un proceso administrativo que es fundamental, que es la investigación administrativa cuando se presentan datos que se entendían que había que investigar y hoy está en investigación. Por lo tanto, tenemos que esperar a que surge de esa investigación administrativa para tener la resolución. Pero lo importante acá es hablar de cómo realmente, justamente, los trabajadores involucrados, con las condiciones que tienen, y muchas veces en esto las diferencias salariales, siguen apostando a un trabajo de fortalecimiento de ACE, de que creemos que se puede, los hospitales están mejor, y eso está a la vista porque la gente que va todos los días a atenderse siente que hay mejoras sustanciales, y estos procesos se hacen con los trabajadores, con los usuarios, y este proceso creo que es el más fundamental para lo que hace la construcción de un país distinto. Tengo que hacer una pausa brevísima, voy a quedar con la pregunta pendiente de Oscar, y atención, usted decía, diputado Lema, y esto brevísimo, porque no me queda más tiempo, decía que muchas veces hay una actitud sumaria en cuanto a las sanciones a funcionarios y no así con aquellos directores de hospitales. Lo voy a acreditar. Hay un director, en este caso el de Rivera, que fue
sumariado, pero no separado del cargo. ¿Corresponde eso? No, lo tendrían que haber separado del cargo por la falta ¿Por qué no lo separaron que del estaría cargo, cometiendo. Cabrera? Y Muniz, Sí. Cabrera y Rodríguez Rienzi, Sí. que es otro director, Ajá. votaron a favor de mantenerlo en el cargo. ¿Es aquello del zorro en el gallinero para usted? Se dan algunos nexos curiosos. El director del Hospital de Rivera fue diputado por el Partido Comunista. Casualmente, Muniz representa al Partido Comunista. Nosotros lo que hicimos fue trasladar lo que si vamos a Rivera y escuchamos las voces de Rivera, que es lo que importa, la población de Rivera está más que conforme con lo que es la atención en el hospital. Y cuando se colocó... O sea que la población se transformó en un órgano decisor, ejecutivo. No, permítame el resto de la conclusión. Cuando nosotros lo que votamos fue la investigación, entendemos que el debido proceso se debe dar y en el caso particular del director del Hospital de Rivera está contratado por comisión de apoyo, por lo tanto el proceso administrativo es diferente que para lo que es para cualquier funcionario. La pregunta de Óscar público. Andrade, ¿cuál es tu pregunta, Óscar, al diputado Lema? Sí, Para tenía, luego de la ¿no? pausa, ¿eh? A ver, yo creo que yo tenía una referencia ahí acerca de que es muy difícil plantear la financiación plena de medicamentos de alto costo. Pero creo que nos debemos un debate que valore los avances en materia de salud y dejar de estigmatizar la salud pública, ¿no? Esa es una discusión más de fondo. En el caso de Rivera, donde claramente hay problemas administrativos en las compras, eso es así, ¿no? Miremos toda la realidad sanitaria en Rivera y preguntémosle a la gente de Rivera. No, era eso, respecto a que no podemos argumentar que tenemos condiciones plenas de financiamiento de alto costo de ningún partido. Connie lo aclaró muy bien la última vez que lo discutimos, ¿no? Yo no dije eso, guarda. Vamos a la pausa. Ale Labraga tiene... El presidente apeló a frases sensacionalistas. Yo lo que digo es, todo para todo el mundo seguramente no se puede dar, no hago demagogia ni apelo a frases sensacionalistas. Ahora tenemos que hacer el esfuerzo para que la mayor cantidad de tratamientos lleguen a la mayor cantidad de pacientes y no hacer excepciones. Esta es la frase a la que alude Lema. La vida no tiene precio cuando se requiere de una cama de CTI. Esto Eso lo dijo Muniz. la presidenta de ACE, Susana Bueno, Muniz. hay que ser coherente. Un consejo de Ale Labraga, nos vamos a la pausa. 5 minutos, nada más, Ale. Bueno, atención, porque este mes Montecable sacude la nostalgia con una promo como las de antes. Si sos fanático del entretenimiento, podés elegir los mejores contenidos en HD, divertidos programas de Plus Living America y todas las películas y series de HBO. Además, podés ver HBO On Demand en tu decodificador Click and Play y en la app HBO Go a un precio increíble. También te llevas el básico de Click and Play, la plataforma online de contenidos de película, y te regalamos, atención, por un mes acceso a Fox Play para que veas lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. ¿Qué tenés que hacer? Pedirlo, obviamente, a través del 2900-0000 o a través de www.montecable.com. No vas a encontrar algo mejor. En 5 minutitos estamos otra vez, con todas las voces por Montecarlo Televisión. Seguimos en todas las voces. He recibido una noticia tristísima, no solo para el departamento de Tacuarembó, sino también para toda la zona norte. Falleció hace cuestión de minutos Monseñor Julio César Bonino. Era el obispo para Tacuarembó y para Rivera. Una persona que profesaba su fe desde ya y que inundaba de muchísima vitalidad. La diócesis de Tacuarembó y también la de Rivera, respetado por católicos y también por quienes no profesaban esa religión. Bonino, por ejemplo, en el último tiempo se había embanderado con aquellos movimientos que pretendían ponerle coto a exploraciones mineras. Estuvo embanderado, por ejemplo, contra Aratirí, entre otras cuestiones. Era muy cuidadoso de lo ambiental, estuvo internado unos días en Comta, allí en el CTI, y falleció. Así que haya paz en su tumba. Va a ser velado además en la Catedral de Tacuarembó, como corresponde, a partir de las 3 de la tarde de mañana. Que en paz descanse, Monseñor Bonino. Voy al interior, porque allí hay consideraciones. El trabajo de producción fue muy importante con los corresponsales y allí también hubo mucha gente que opinó sobre la salud de ACE. Veamos. En general, para mí está bien. Para especialistas, para todo tipo de especialistas, sí hay demora. Estupendo, precioso el atendimiento. Estoy bien conforme. Hace una semana que 2 meses que te operada en el hospital de ojos. Ahora la semana pasada me operaron de este izquierdo y estoy bien de bien. Muy bien, todas las veces que nos vinimos a atender, yo y mi familia, muy atendido, no tenemos problema. Cuando vengo siempre soy atendida, espero un poquito, pero soy atendida. Yo cada vez que he venido siempre he estado bien atendida,
Mi esposo cuando estuvo quebrado lo atendieron excelente, así que yo, y de todos mis hijos, yo no tengo nada que decir del hospital. Tengo esclerosis múltiple y no tengo un neurólogo en un hospital departamental, eso me parece gravísimo. Hay guardias sin pediatra, pero eso ya no atiende a los funcionarios, la calidad de los funcionarios que están, impecable. Lo que faltan son médicos. Bien, a mí me han atendido bien. Bien, yo estoy muy conforme, la verdad. Y hay cosas que podrían mejorar, ¿verdad? Siempre hay cosas para mejorar, pero en general muy bien. Me pueden preguntar si este informe fue editado. Exactamente, fue editado porque hay gente que se extiende en sus comentarios y hay que cortar. Pero ¿saben qué? Esto fue lo que llegó. Aquí está la manifestación de muchísima gente consultada y acá no hubo, por ejemplo, un ánimo de privilegiar a aquellos que hablaban bien de la salud pública. Fue lo que surgió. Probablemente haya muchas opiniones muy distintas. Esto fue lo que surgió en la consulta de nuestros corresponsales. El 95% largo está de acuerdo con la asistencia que se brinda en el interior, por ejemplo, diputado. Yo me congratulo cuando veo ese tipo de testimonio. Estamos hablando de recorridas. El otro día fui al departamento de La Valleja, que hicimos una visita sorpresa, y por ejemplo me quedé impactado, pero para bien, con cómo era la calidad de atención en la policlínica de Mariscala, por ejemplo. Y eso a uno lo carga de energía. Y cuando nosotros apoyamos a esta investigadora y queremos ir a fondo, es justamente en honor a los usuarios y a los que hacen las cosas bien. Porque por suerte la mayoría de trabajadores de ACE, la gran mayoría, son gente que quiere hacer las cosas bien. Y el que hace las cosas bien no le gusta cuando hoy hay presuntos hechos de corrupción o irregularidades, porque justamente tiene la vocación de hacer el bien. Así que esos testimonios obviamente que nos contagian. ¿Qué va a revelar la investigadora, diputado? Bueno, yo no quiero prejugar, le quiero dar tiempo a que fluya, Usted yo quiero encaminar, quiero encaminar la situación de amiguismo. Yo creo que la situación de amiguismo traspasó todos los límites. No puede ser que se esté defendiendo encendidamente a los amigos del directorio de ACE. Hay doble criterio para evaluar directores ante hechos similares y eso lo puedo acreditar. Pero la investigadora lo voy va a acreditar. A dar a conocer cuestiones. Y después hay aspectos como esa privatización de salud pública que tienen que rendir cuentas. Nadie dice que está mal ciertas contrataciones, sí o no. Ahora, ante excesivas privatizaciones, que lo está planteando el diputado Rubio, que es extrema izquierda, si vamos a algún lado, le llamó la atención estos datos que se desprenden del sistema integrado. Yo le pediría al Parlamento en forma especial que además de justamente esta tarea que está llevando en este tiempo de investigaciones y en particular la que será investigación de ACE, que nos den herramientas también para poder seguir mejorando y donde, por ejemplo, hablar de lo que significa la complementación de servicios, de que los costos sean en igualdad de condiciones para ACE como para el sector privado, porque hoy no tenemos una regulación clara de precios y eso lleva a que muchas veces se paga y se paga más, pero es muchas veces para poder comprar servicios que hay que brindarle a la gente. Los que se manifestaron en favor de ACE, lo que puntualizaron fue el tema, nos faltan médicos, nos faltan profesionales, porque insistimos, hay desgraciadamente un abismo entre el norte, el sur, la cercanía de Montevideo, y esto tiene que cambiar y se necesitan recursos y herramientas que el Parlamento tiene que dar. Y eso está reflejado, Daniel, en el informe, en el documento que nos enviaron las comisiones de usuarios de todo el país, en este movimiento de usuarios. Como no hay mucho más tiempo, escuchemos a ellos que también forman parte de todas las voces. La mirada del Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública. De los tres ejes en que está basada la reforma: cambio en el modelo de financiamiento, cambio en el modelo de gestión y cambio en el modelo de atención. Consideramos que se avanzó mucho en lo primero, algo en lo segundo, y el gran atraso, el gran debe de la reforma, es el cambio en el modelo de atención. El FONASA en estos momentos se asemeja a un gran tanque al que el pueblo uruguayo llena con sus aportes, ya sea del sueldo o de la jubilación. Ese gran tanque, del cual salen aproximadamente 150 millones de dólares mensuales, está controlado por la Comisión de Cápitas. En esa comisión no hay representantes ni de los usuarios ni de los trabajadores. De ese tanque, en dirección a las instituciones privadas, sale un caño maestro. En cambio, en dirección a ACE, sale una manguera de muy poco porte. Los usuarios organizados proponemos fonasear todo ACE y que ella forme parte de la JUNASA. No se pueden comparar cosas que son diferentes. Este es parte del documento enviado por el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada a nuestro programa, Todas las Voces.
¿Qué le estás mostrando ahí, Oscar? A Roberto. 0 muerte materna infantil en el Pereira Rosell, año 2016, histórico. Ale, ¿qué lugar ocupas en todo este debate? No, yo estoy Como atentamente mirando preguntan en las redes sociales. si Oscar es usuario de la salud pública. Yo tengo a mis gurises en salud pública y familia casi toda, mi compañera y mi hija más chica no, porque tiene el FONASA por el correo. Bien, ¿decías? Bueno, algunos mensajitos más que hemos recibido a través de las redes sociales. Por ejemplo, Héctor Pérez dice en Twitter, en Jung la atención es buena, pero para oftalmólogo, traumatólogo u otorrino hay que esperar varios meses porque no hay profesionales. Miguel dice, en mi caso, en el Hospital Maciel le salvaron la vida a mi madre, la verdad es que no tengo palabras de agradecimiento. Bueno, como bien decías más temprano, Daniel, estuvo acá hace algunos programas el director del Hospital Maciel, ¿no? Claro, en esa experiencia que desde el 2012 hasta ahora vienen llevando adelante con resultados más que positivos. ¿Te das cuenta? Buen director, dice Lema. No, pero me llevó una buena impresión. Yo la vez que fui, una vuelta hice una recorrida de noche de sorpresa. Al otro día, unos cuantos no les gustó y lo hicieron saber. Estoy cometiendo una infidencia, pero me parece que habla bien de él. En el caso del director de Maciel me llamó para ver cómo lo había visto. Yo hay cosas que no puedo pronunciarme, pero por eso, en ese espíritu de construir, yo eso lo vi como una buena señal. El directorio muchas veces no lo veo, que va en esa línea de entender que todos estamos para construir. Una cosa, Daniel, yo creo que quiero seguir aprendiendo y recibiendo testimonio. Quiero dejar el teléfono de mi despacho al aire, si es posible, claro. 2924-9591. Porque esos testimonios que se dan de usuarios y de todo el interior y demás, está bueno que traten de acercarlo al Parlamento. 2924-9591. Connie. No, yo simplemente suscribir que lo que decía Martín, la idea que tenemos es que discutimos porque queremos que se termine con las malas prácticas. Y si la tendencia mayoritaria es que estén ocurriendo las cosas que son las mejores, pues, y la gente del interior así lo manifiesta, pues aplaudimos y estamos contentísimos. Nadie quiere que le vaya mal a la organización que los uruguayos nos hemos dado. Correcto. Pablo, una pregunta final tiene que ver con lo que muchos consideran, de pronto no corresponde que hagas una opinión sobre eso, pero me gustaría saber de cualquier forma si es que la tienes. Se le ha visto como nerviosa a la presidenta Susana Muñiz. De hecho, demanda ante la justicia a un periodista. La propia APU después hace una declaración que en todo caso compartiré más adelante. Pero ¿no es una salida de tono el hecho de que se critique una gestión y que la presidenta asuma una instancia legal contra un periodista en el ejercicio de su libertad de opinión, en este caso Gabriel Pereira? Es complejo y creo que habla de un tema de respeto. Opinar precisamente en este caso de la presidenta, ella sabrá por qué lo ha hecho y esto es un tema... ¿Usted lo hubiera hecho? Estrictamente personal. Quienes me conocen saben cómo trabajo y tengo un vínculo y un respeto hacia los medios de comunicación, aunque en algún caso creo que a veces sería importante revisar de cómo se da la información a la opinión pública, porque son generadores de opinión y cuanto más objetividad se tenga en el traslado de la información es fundamental para que sea la gente que está del otro lado la que opine y la que forme después opinión en su lugar. Pero hay que ser objetivos y a veces uno siente que no se maneja con total objetividad y esto también parte de la subjetividad que genera en cada uno de nosotros para responder. Bueno, si prima la cordura, esta causa va derechita al archivo. Es una mera opinión. APU sí, lamentó el proceder de Muñiz. Muñiz acusó a Gabriel de tergiversar el derecho de propiedad de los hospitales públicos y lo denuncia por difamación e injuria. Lo que dije, si prima la cordura, esto va al archivo. Señores, nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 20:30. En principio, con un asunto que estoy seguro que desde ya, si lo planteo ahora, empieza a generar controversia en los hogares de cada uno de ustedes. El voto en el exterior. Con eso seguramente vendremos el próximo jueves 20:30. Que pasen bien.